¿Hay una fórmula, existe algo que nos pueda decir, mira, esta campaña va a ser exitosa? A ver, yo no sé si hay una fórmula mágica, pero sí te puedo contar nuestra fórmula. ¿Nos puedes contar un poquito sobre qué es lo que están haciendo con inteligencia artificial que realmente los pueda ayudar justamente a esa conexión o hiperpersonalización o hiperconexión que buscan los clientes? De hecho, tenemos un proyecto que se llama hiperpersonalización, Mira. que justamente... No todo es bonito, pues, Analenka. Era la que tenía ahí también en la mente. Te gané. Has hablado de las cosas que funcionaron, pero cuéntanos un caso o algo que no les haya salido bien y qué es lo que aprendieron de eso. ¿no? El impacto de los productos y los servicios que ofrecemos, dónde están las oportunidades de mejora. Hacia adelante sin mirar atrás, la creatividad no dejará de asombrar. En que el del Hola, bienvenidos a En qué anda el marketing, el primer podcast de la Asociación Nacional de Anunciantes. Mi nombre es Jorge Lazo Arias y me acompaña Adriana Peña. Adriana, Hola. ¿cómo estás? Hola Jorge, súper bien. No sé cómo estarás tú, pero yo estoy súper emocionada porque hoy es nuestro primer podcast. Así es. Lo hemos diseñado hace varias semanas, así que estoy muy feliz de estar acá con ustedes para poder escuchar y para poder conocer aquellos casos que los comentamos, los compartimos, inclusive hasta podemos hacer memes de ellos, Claro, ¿no? claro. Y queremos conocer el detrás de cámaras y por eso vamos a tener a varios invitados. Sí, de hecho, se presta, pues, ¿no? Porque justo estamos en temporada de premios, ¿no? Ha pasado justo el premio Anda hace un poco tiempo. Y dentro del premio Anda, sabes que te voy a contar una historia, ¿no? Que es que, viendo un poco, antes de investigar para salir con esto, hay una marca que desde el premio Anda tiene más de 20 años, ¿no? Más de 20 años, dijeron por ahí. Una marca que ha ganado más de 20 premios cerrados. ¿Cuál crees que te imaginas? Uy, no sé. A ver, por ahí, una financiera. Puede ser una final. ¿Qué colores? ¿Qué colores te imaginas? Azul, naranja, blanco. Sí. Yo de verdad, cuando empezamos a diseñar este caso y antes de que presentes a nuestra invitada el día de hoy, sí pues pensaba, y eso es la primera vez que lo voy a hacer, ¿habrá una fórmula mágica para hacer casos de éxito? ¿No? Así que esa es la primera pregunta que voy a hacerle a quién, Adriana. ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Nuestra invitada de hoy es Analenka Jauregui. Analenka es la gerente de marketing y comunicaciones del BCP, así que estamos muy contentos de que estés con nosotros hoy día, Analenka. Un aplauso, Gracias. por favor, para Analenka. Ha venido la portátil, pues, la portátil está acá. Ha venido con barra. Claro. No, gracias Adri, gracias Jorge por la presentación. Bueno, yo también estoy súper contenta, honrada de ser la primera invitada, además de este primer capítulo de este podcast, que me parece una idea genial desde que escuché. Creo que es una súper forma de difundir tantos casos exitosos que tenemos de campañas y de marcas peruanas o que operan en el Perú. Así que nada, encantada y súper atenta a sus preguntas. Buenazo, Analenka. Bueno, la primera ya te la adelanté. ¿Hay una fórmula, existe algo que nos pueda decir, mira, esta campaña va a ser exitosa? Uh-huh. A ver, yo no sé si hay una fórmula mágica, pero sí te puedo contar nuestra fórmula. Y nuestra fórmula creo que es que siempre pensamos por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Puede parecerlo como muy trillado porque se habla muchísimo del por qué, ¿no? En el marketing hace mucho tiempo, pero para nosotros es bien importante y es que ya desde hace un tiempo estamos como bien concientizados en nuestro propósito de marca, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? Queremos ser un aliado de los peruanos para que puedan transformar sus planes en realidad. Ese es nuestro propósito. Y aunque parezca algo trivial, esto ha hecho, el tomar más conciencia de nuestro propósito ha hecho también que enfoquemos nuestra comunicación de una forma distinta, ¿no? Yeah. Y hace varios años hablábamos o comunicábamos pensando en nuestros productos, nuestra propuesta de valor, lo que tenemos para ofrecer a nuestros clientes, y hoy día más bien comunicamos desde una perspectiva del cliente, o intentamos hacer eso en todo lo que hacemos, pensando en sus necesidades, en cómo esto que queremos ofrecerles resuelve alguna necesidad, resuelve algún dolor, le hace la vida más fácil o lo ayuda a transformar sus planes en realidad. Y eso yo creo que ha hecho la diferencia porque yo siento que en el tiempo esto ha logrado que nuestras campañas se sientan más cercanas, que conecten más. Y finalmente creo que ese es el éxito en la comunicación, ¿no? La conexión con las personas. Y creo ahí, tomo la palabra de conexión, porque justo una entidad financiera podría parecer
lejana o fría, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, de repente, algún insight o alguno de esos dolores que hicieron que ustedes generen o diseñen ese tipo de campañas que están como mucho más conectadas con esos dolores o esas necesidades de sus clientes. Ujú. Sí, no, y de hecho lo que has dicho es, yo te diría, uno de nuestros principales, no te diría que dolores, pero sí retos. La industria financiera en general, los bancos se perciben como entidades muy frías y en el BCP, además, por ser el banco más grande, ¿no? Es algo con lo que nos luchamos permanentemente y que es un reto porque la gente nos ve como este banco al que tienes que entrar y que, querrámoslo o no, los servicios financieros no son tan sencillos de entender. Es más fácil ir a comprar, no sé, ¿no? Una gaseosa o un chocolate, ¿no? Que ir a abrir una cuenta de ahorros o y entender cómo funciona una tarjeta de crédito. Entonces, ahí teníamos un reto enorme justamente en cómo logramos acercarnos en un lenguaje cada vez más sencillo, no tanto desde la perspectiva de las características de los productos, sino en cómo usarlos desde la perspectiva de cómo es la cotidianidad de las personas, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que hemos trabajado mucho en los últimos años, sobre todo metiéndole mucho énfasis al tema de educación, pero de una forma divertida, de una forma sencilla, cercana, ¿no? Me gusta mucho eso que mencionabas de hemos cambiado de hablar de nosotros y de los productos a hablar de las necesidades de las personas, ¿no? Sí, porque he escuchado varias veces que la gente dice, claro, nadie entra a una red social a que le vendan algo. Entran a que enterarse de algo, a informarse de algo, a divertirse, ¿no? Claro, y esto es clave. Ahora, para lograr eso, y esta es la pregunta que viene, es, tenemos que encontrar algún insight, ¿no? Tenemos que encontrar algo que nos podamos amarrar y decir, la comunicación tiene que ir levantando esto que genere esa conexión. ¿Recuerdas algún insight que hayan encontrado en las últimas campañas que han hecho que les sorprendió y les sirvió para también generar ese logro? Mira, de hecho tenemos un caso súper reciente que a mí personalmente me encanta, que es el caso de la juguetería del Cuy Mágico. Y esto no es algo nuevo, el Cuy Mágico es un asset de la marca que sabemos que a la gente le encanta, que conecta, que nos acerca, ¿no? Pero una cosa que descubrimos en el camino es que la gente le encanta el peluche del Cuy, porque además es como un personaje súper tierno, súper lindo. Entonces, y ahí fuimos dándonos cuenta de que no solamente el Cuy nos podía servir para comunicar y para acercarnos y usarlo en nuestra comunicación, que de hecho lo usamos, pero cómo empezamos a generar experiencias con el Cuy, ¿no? Entonces, vivimos en un país donde el tema cultural no necesariamente tiene tanta oferta, donde el tema de entretenimiento no necesariamente tiene tanta oferta y la gente está como ávida de experiencias. Eso es algo que descubrimos en unos estudios que hicimos. Y se nos ocurrió generar una experiencia en la que tú puedas jugar con el Cuy y creamos este concepto, que en verdad es el concepto que está detrás de una campaña, que es el de la juguetería del Cuy Mágico. Entonces creamos físicamente una juguetería, ¿no? La pusimos en un mall en Lima Norte y fue un éxito total. Y era increíble porque, claro, era una juguetería donde tú podías entrar y tenías algunas experiencias con el Cuy, tenías photo opportunities, ¿no? Pero también te llevabas tu Cuy. Y era increíble las colas que hacía la gente para entrar a la juguetería y llevarse un Cuy mágico, ¿no? Y ahí, Ana Lenka, me llega la pregunta de cómo hacen ese balance entre lo emocional, que es esa conexión con el Cuy, por ejemplo, y la parte más racional o funcional del vender algún tipo de sus productos o hacer que sus clientes puedan tener mayor cantidad de productos del banco. Uh-huh. Sí, eso es súper interesante porque, a ver, nosotros trabajamos muy de la mano con los productos, canales, todo lo que ofrecemos dentro del banco y todo lo que comunicamos tiene un caso de negocio detrás. Es decir, hay un resultado que tenemos que lograr, ¿no? Si no, no solamente se trata de hacer campañas lindas y que conecten y que sean divertidas, sino que realmente traigan resultados. Y ese es justamente, yo creo que el mix exitoso y que hace una campaña efectiva, ¿no? Una campaña que por un lado logre los resultados de una perspectiva de comunicación, una campaña que conecte, o sea, que la gente vea, que conecte, ¿no? Y que tenga consistencia con la marca y al mismo tiempo que genere resultados, ¿no? Entonces, en casi todo, te diría, salvo las campañas de imagen de marca, todas tienen un objetivo detrás, comercial, ¿no? Creo que eso que mencionabas, Adrián, está bueno porque, claro, es el reto de la mayoría de gente que trabaja en marketing, ¿no? Es cómo generamos alguna campaña que no se quede en el branding, no que te lleve a impacto en el negocio. Exactamente. ¿No? Y justo ya dejando la parte emocional, ¿no? De marketing de experiencias que está tan
digamos, También, relevante, sí, ¿no? Está generando cada vez más y más oportunidades. Vamos a entrar un poquito a la parte más dura. ¿Ya? A ver. Y es A ver, Tú que vienes también del mundo financiero. ¿qué tanto importa hoy para ti, Analenca, y para tu equipo y en general para la compañía, la data, la segmentación, ¿no? Esta estrategia con data y analytics y demás, en el diseño de una campaña, en el diseño de una propuesta, ¿no? Porque al final de cuentas no podemos hablarle ya hoy a todos igual. Exactamente. Entonces, ¿qué retos tienes por ahí? así es. Bueno, yo creo que para nosotros es un reto enorme porque nosotros somos lo que se conoce como un banco universal. Es decir, atendemos... ¿Qué es un banco universal? Un banco universal es un concepto que se usa para describir que atendemos realmente a todo el universo de personas y de perfiles, ¿no? que existen. Y eso pasa con el BCP. Atendemos desde las grandes corporaciones, las grandes empresas, las medianas, las pymes, y atendemos al mundo de personas también, de los distintos segmentos y con distintas necesidades. Entonces, eso nos obliga, ¿no? Claro. Es imposible decir que tenemos una sola propuesta de valor. Tenemos muchísimas propuestas de valor y que se apalancan en data, ¿no? Solamente nuestro segmento consumo, que es el segmento más masivo, tiene más de 14 millones de clientes. ¿Y cómo hacen para segmentar esas audiencias y para tener un proceso creativo que pueda conectar con esos clientes? Sí, bueno, ahí lo que usamos es un mix entre, en el BCP somos muy orientados al cliente y hay una cultura de investigación de mercados muy fuerte. Entonces nos preocupamos mucho por conocer al cliente, ¿no? Hacemos una serie de estudios de mercados para entender, conocer, entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus dolores también, ¿no? En su relación con los bancos. Y por otro lado ya viene una parte que es más de data, que es justo lo que decía Jorge, ¿no? Esta parte ya de entender con la data con la que contamos de transacciones, de cómo se relacionan con el banco, de cómo usan sus productos. Y este mix de información es la que nos permite tener un perfil cada vez más asertivo y más cercano de lo que es cada perfil de clientes, ¿no? Pero es un reto, ¿no? Es un reto porque además hoy día el consumidor tiene una expectativa de personalización. Exactamente, ¿no? sí. Y ahí es donde estamos empezando, bueno, no empezando, ya estamos avanzando en algunos proyectos, sobre todo en nuestro mundo de marketing y comunicaciones, donde creemos que la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo a eso, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito sobre qué es lo que están haciendo con inteligencia artificial que realmente los pueda ayudar justamente a esa conexión o hiperpersonalización o hiperconexión que buscan los clientes? De hecho, tenemos un proyecto que se llama hiperpersonalización, mira. que justamente, ¿Qué sabe? justamente apunta a eso, ¿no? O sea, claro, pensemos, ¿no? En un equipo de comunicaciones. Tenemos un equipo in-house, ¿no? Que es el que diseña, por ejemplo, los emails, ¿no? Pero ¿cuál es la capacidad, ¿no? que puede tener un equipo para realmente poder llegar con una comunicación que conecte con las necesidades de Jorge, ¿no? Porque Jorge, no sé, le gusta hacer deporte, le encanta ir al teatro, y poder llegar con una propuesta desde la comunicación que conecte con ese estilo de vida de Jorge ayuda, Con ¿no? el que Porque ya Jorge ganaste. la va a recibir y va a decir, oye, el banco me conoce, claro. ¿no? Entonces hoy día inteligencia artificial nos está permitiendo justamente ampliar nuestra capacidad, ¿no? De una manera, está multiplicando, Claro, digamos, mucho más exactamente masiva, nuestra ¿no? capacidad de poder llegar con ofertas más personalizadas y con una comunicación también más personalizada. Eso, ¿no? eso que mencionan, Alen, que es clave porque, a ver, dos cosas. Una, yo había leído el otro día que una empresa en Estados Unidos pasó del 20% de apertura de mailings, que es como que el ratio normal, pues, ¿no? De toda marca, a más de 80%, logrando justo lo que tú Esta mencionabas, ¿no? La hiperpersonalización. personalización al punto de decir, esta empresa me conoce, ¿no? Y me está ofreciendo algo que justamente realmente yo necesito. Claro, porque imagínate, si a ti te gusta el vino y te invitan a un expo vino o algo similar, tú vas a decir, monstruo. Voy Pero de si todas no te maneras. gusta la cerveza y te invitan a algo de cervezas, tú vas a decir, no me estás conociendo. Entonces, creo que eso es muy relevante. Y claro, más aún en un banco que seguramente pues, conoce mucho de nuestros gustos, ¿no? Así es. Y un banco que conoce, que tiene mucha data, ¿no? Pero que como al comienzo decíamos, ¿no? O sea, si es que no tuvieses todas esas herramientas, de repente podría parecer frío o lejano, ¿no? Entonces, ese balance entre el uso de la información, ¿no? Y luego convertir esa información en comunicación que sea como muy targeteada a los clientes, creo que es algo súper importante, ¿no? Y hoy
data podemos encontrar en todos lados, pero convertirla en información Claro. potente para poder hacer planes, creo que ese es el punto importante, ¿no? Sí. Bueno, y siguiendo con esa línea, mencionaste son un banco universal, ¿cierto? Me gustó el concepto, ¿no? Estaba bueno. Hay diferentes medios para hablarle a diferentes públicos, ¿no? Uno de ellos, redes sociales. No, o sea, creo que todos los tres sabemos y la gente que nos ve que no puedes hablar el mismo lenguaje en todas las redes porque no te van a escuchar. Y cada red inclusive tiene distintos formatos Claro, también. códigos, formatos y Exacto. todo. Justamente te quería preguntar cómo manejan eso ustedes en el banco entre TikTok. Hablábamos antes de empezar, ¿no? De una campaña que había salido en base a eso. O sea, ¿cómo manejan el estar en tantos medios, ¿no? Ujú. Y en encontrar esos códigos porque precisamente viene seguramente alineado a Insights, ¿no? Sí. A ver, efectivamente, ¿no? Desde nuestro rol, digamos, de comunicadores, ¿no? Es un reto enorme, porque cada vez hay más medios, como decía Adi, cada vez hay más formatos y el presupuesto no necesariamente se incrementa De esa manera. De esa Cada vez hay manera. menos A veces se cada vez hay reduce, menos ¿no? Claro. Entonces eso nos fuerza a pensar cómo somos cada vez más efectivos y más eficientes en el uso de los medios también, ¿no? Y sin duda las redes sociales han sido una revolución ya desde hace unos años, pero yo creo que TikTok ha marcado también como una nueva revolución, ¿no? Y en nuestro caso fue bien interesante porque siendo súper honestos, yo siento que cuando salió TikTok y empezó a tener, sobre todo en países de Latinoamérica y en Perú también, un crecimiento muy, muy fuerte y muy acelerado, creo que todos estábamos como con esta sensación de, oye, ¿cómo nos subimos al coche de TikTok, ¿no? ¿Cómo nos subimos y empezar a también a probar fórmulas? A nosotros nos costó un montón. Cuéntanos Porque un poquito probamos- de eso. ¿Qué fue lo que les costó? Sí, nos costó en llegar, digamos, o encontrar cuál era la mejor fórmula, porque venimos de años atrás en los que estábamos acostumbrados a tal vez invertir en hacer piezas que podrían ser como más costosas. Eran piezas además que vivían mucho más en el tiempo. Una campaña masiva la puedes tener un mes, a veces varios meses al aire, Claro. mientras que un contenido en TikTok puede vivir Horas. ¿no? Entonces, y una cosa que nos funcionó mucho, porque cuando decíamos, conversamos en el equipo, ¿cómo conectamos realmente en TikTok? ¿Cómo generamos esa forma o esa fórmula para generar contenido todo el tiempo, muy rápido, ¿no? Y la respuesta fue, tenemos que ir a buscar a la gente que conoce mejor el medio. Y los que conocen mejor el medio son los más chicos, ¿no? Es la generación Z. Que muchos son influencers. Y que han nacido con TikTok y muchos son influencers y hablan muy bien el lenguaje. Entonces empezamos a incorporar de nuestro equipo roles nuevos como Cool Hunters, ¿no? Por ejemplo, interesante. y chicos que te pueden hacer un contenido muy rápido en muy poquísimo tiempo. Entonces, y eso nos funcionó muy bien y es algo que vimos que funcionaba. Y sobre todo porque al ser también de nuestro equipo son personas que conocen al banco, que conocen la cultura, que conocen nuestros productos, que conocen nuestra necesidad y el estilo de comunicación. Y como te digo, son chicos que agarran el celular, no necesitan una cámara, ¿no? Y salen y generan un contenido y funciona, ¿no? Súper interesante. Sí, eso. sobre todo porque creo que he estado viendo en varias marcas que la gente prefiere ver, en lugar de actores, que era lo usual. Contenido más orgánico. Orgánico, mismos colaboradores, la misma gente, ¿no? Porque se ve mucho más natural también cuando ellos están Claro. participando y como dices tú, conocen el banco, entonces es mucho más fácil que se sientan identificados con lo que están diciendo, ¿no? Así es. Yo creo que ahí ha habido un cambio bien interesante generacional y que nos impacta a nosotros desde una perspectiva de marketing, de comunicaciones, y es que a nosotros, por ejemplo, no nos gusta hablar en términos de publicidad, porque no nos sentimos un equipo de publicidad, nos sentimos un equipo de comunicación y ahí hay una sutileza y porque es distinto, porque cuando hablas de publicidad hablas de querer vender algo, ¿no? Ya. Y yo siento que hoy día la gente no necesariamente quiere ver publicidad. La gente quiere ver contenido que le guste, que le entretenga, que conecte y que le diga algo que conecta con algo, Claro, alguna necesidad, alguna algo emoción, relevante para algo ellos. relevante para ellos. Entonces, lo que tú dices es bien cierto. Entonces, creo que tenemos un reto en cómo hacemos que nuestros mensajes y nuestro contenido se sienta cada vez más orgánico, menos comercial,
¿no? Ahí está la clave, ahí está el reto. Y es un reto, Sí. y es un reto, ¿no? Sí. Ya para ir cerrando, una pregunta así, que va a ser incómodo, pero vamos a hacer siempre, ¿ah? No A todo ver, es bonito, pues, Analenka. Era la que tenía ahí también Ahí en está, la, ya en la está, mente. te gané, te gané. No todo es bonito. Ciertamente, claro, si no, pues todos seríamos Claro. muy famosos. Exactamente. Si ninguna campaña no fallara. Y aparte dicen que a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Entonces, Está cuéntenos un mi poquito. tatuaje dice eso, imagínate. Ah, mira, ¿sí? Sí. Pero bueno, justo, dale. No, o sea, te queríamos preguntar eso, Analenka. O sea, has hablado de las cosas que funcionaron, pero cuéntanos un caso o algo que no les haya salido bien y qué es lo que aprendieron de eso. Ujú. Mira, yo te digo que son varios casos en los que nosotros hemos sentido de que algo aprendemos, ¿no? Algo, y esto viene de la mano con esta cultura de investigación que tenemos, porque también hacemos mucha investigación para entender nuestra publicidad y el impacto que está teniendo en las personas, si la gente le entiende, no le entiende, qué está entendiendo, ¿no? Entonces, sí hemos tenido varios aprendizajes en el tiempo. Por ejemplo, a veces nos ponemos como muy racionales en la comunicación o queremos comunicar muchos mensajes, porque ¿no? A veces tienes el producto que dices, no, pero es que necesitamos decir esto y esto y esto. Me suena esto. conocido. Sí, claro, todo. Y es cierto, y además es una necesidad real. Entonces, pero ya hemos aprendido, por ejemplo, que en este mundo en el que hay una cantidad abrumadora de información, tenemos estímulos. muchísimos estímulos y donde la gente está todo el tiempo consumiendo, tenemos que ir muy a la vena del mensaje, tenemos que conectar en esos primeros segundos. Y con un dato que no sepan, probablemente, ¿no? Con algo te ayuda a que los conectar. enganche. Claro, que dices, ¿no? ¿qué? Quiero ver más. Porque cuando les das mucho, entonces la gente, ¿no? Como que se marea. Se desconecta, Claro. Literalmente se desconecta. Y eso otra vez es un reto, porque en la industria financiera otra vez comunicamos productos o servicios que no necesariamente son simples. Entonces ahí es donde tenemos que buscar el mix, ¿no? de medios para poder construir en conjunto, ¿no? en una campaña ese mensaje integral o esa cantidad de mensajes que necesitamos transmitir, pero no podemos pretender meterlo todo en uno. Entonces, nos ha pasado varias veces que a veces cedemos un poco y decimos, ya, está bien, ¿no? Pero al final nos damos cuenta otra vez que no. Tenemos que menos es más. Menos es más, exactamente. O que hay Ese me muchas quedó- oportunidades de desarrollar mensajes también. Sí, Sí. pues porque hoy, con tantos canales, Y con tantos formatos También. se puede tener Sí, de sí, sí. repente Así es. mensajes en cada uno de esos tal cual. formatos. Tal cual. Bueno, ¿qué te pareció, Analenka? ¿Te ha gustado la experiencia? ¿Te ha Me gustado el encantó la podcast? experiencia. Sí, Quiero que qué me bueno. inviten de nuevo. De todas maneras. Pero falta una pregunta. Una pregunta que es que acá nos están viendo anunciantes, gente que le gusta el marketing, gente que le gusta la comunicación, universitarios, hay de todo. ¿Qué consejos les darías a estas personas, ¿no? que nos han escuchado hablar? Claramente no hay una fórmula mágica, pero has hablado de algunos ingredientes, ¿no? Por así decirlo. Conocer a la persona, insights, ese balance, data. ¿Qué consejo le darías final a esta gente que nos está viendo? Sí, hay una cosa que también nosotros siempre en el equipo, como todo el tiempo estamos discutiendo y siempre estamos como forzándonos, es que nosotros trabajamos en comunicación, pero muchas veces se piensa que a través de la comunicación se va a resolver todo, ¿no? Y algo que siempre lo tenemos como bien interiorizado en el BCP es que el storytelling no es suficiente, ¿no? Entonces, cuando comunicamos tratamos de realmente asegurarnos que hay un respaldo de una experiencia real, ¿no? Y que tiene que haber un story doing también igual de potente, ¿no? Y ahí es donde yo siento que lo que hace la diferencia, otra vez volviendo a lo que conversamos inicialmente, es tener claridad de cuál es el propósito de la marca, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa razón por la que hacemos las cosas? Porque, otra vez, puede parecer un cliché, pero cómo piensas define cómo actúas, Claro. ¿no? Sí, eso lo tienes claro. Y cuando toda la organización tiene claro por qué se hacen las cosas, entonces es mucho más fácil innovar, porque innovamos pensando en una necesidad, pensamos en el cliente. Hace muchos años en el banco teníamos equipos de productos que eran muy de escritorio, ¿no? Entonces se pensaba desde el escritorio lo que matemáticamente, financieramente, comercialmente pensábamos que podía funcionar, y hoy día eso ya no funciona. A la Tienes que cancha. escuchar Hay que la salir a la gente, cancha, es parte del hay que marketing, claro. hay que escuchar al cliente, hay que entender cuál es el impacto que generamos en las personas, ¿no? El impacto de los productos y los servicios que ofrecemos, dónde están las oportunidades de mejora.
Entonces eso es lo que yo le recomendaría a cualquier marketero, ¿no? Buenísimo. Que tenemos que estar todo el tiempo escuchando al cliente. Buenísimo, Anela, me encanta y escuchar al cliente teniendo claro ese propósito, ¿no? Y me quedo con ese mensaje de hacer las cosas teniendo claro para qué las hacemos, ¿no? Sí, y es totalmente cierto lo que dices, ¿no? Muchas veces nos quedamos en el escritorio pensando lo que puede funcionar, pero las respuestas al final están en la gente. Afuera. Claro, de todas maneras. Analeika, muchas gracias por venir. Gracias, No, Anela, gracias por a estar ustedes, con gracias nosotros Sandra por hoy. la invitación, me ha encantado. Bueno, y a todos Así los que que- nos están viendo, ¿no? Dejen su like, comenten qué otras marcas, qué otras campañas quisieran que entrevistemos. ¿Qué otros temas quisieran escuchar también de nosotros? Así que es. mil gracias. Y compartan el video con quienes más quieren, ¿no? Ahí sus amigos comunicadores, marqueteros, que quieren saber de campañas, de todo. Y estamos, nos veremos en otro programa. Gracias. Muchísimas gracias. Chao.